Hoy nos acompaña una maestra maravillosa. Nos acompaña Judy Skash desde California, Estados Unidos. Judy es la fundadora y presidenta de la Fundación para la Paz Interior. Estaba sirviendo en la facultad de la Universidad de Nueva York cuando le presentaron a los doctores Helen Schucman y William Tedford, coescribas de un curso de milagros. Ellos le encomendaron su manuscrito y el rol de publicar el curso. Ha sido estudiante de un curso de milagros por 45 años y recientemente ha estado haciendo seminarios web acerca de un curso de milagros. Los links de información de la Fundación para la Paz Interior estarán disponibles en el chat con la intervención y colaboración de otro ser maravilloso, Deborah Roberts, directora de Comunicaciones Internacionales de la Fundación para la Paz. Judy, es un placer tenerte aquí. Eres un hermoso reflejo de luz y de amor. Y bueno, aquí nos estarás contando toda la vida de un curso de milagros contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Vero, por estar aquí. Verónica Mejía nos acompañará en la traducción. Asimismo, gracias, Vero. Y adelante. Muchísimas gracias. They just read your introduction, Judy, and they also introduced Deborah. Deborah, those links, if you want to copy them into the chat room now, that would be great. I have some, yeah. You're very welcome, Judy. The floor is all yours. Well, first I want to thank everyone in Bogota and whoever else is on for inviting me to be with you as a partner on A Course in Miracles. Primero me gustaría agradecerles a todos, los de Bogotá y donde sea más, en Medellín también, por invitarme a ser una compañera de ustedes en esto. I especially want to thank Veronica for being my partner in this presentation. Without her, of course, it's impossible. Especialmente me gustaría agradecerle a Verónica por ser mi compañera en esta presentación, porque sin ella esto no sería posible. Thank you, Judy. Gratitude is all mine. And of course, I never want to forget Deborah Roberts, who is also my partner at the Foundation for Inner Peace, and she is in charge of our international outreach. Y por supuesto me gustaría darle gracias a Deborah Roberts, que ha sido mi compañera en la Fundación para la Paz Interior y quien es directora de Comunicaciones Internacionales de la Fundación. Now, you have sent me a lot of questions. Ahora me han enviado muchísimas preguntas. And I'm going to do my best to answer them in a narrative instead of taking the questions one at a time. I'm going to try to put my answers to you in context. But if I leave anything out, please either let me know or better yet, forgive me. Y en lugar de responder pregunta por pregunta, voy a incluir las respuestas en una narrativa, dándoles un poco de contexto. Y si no las respondo todas, por favor, háganme saber o mejor, perdónenme. So to begin, one of the questions I've been asked by you is, how did this all happen to me? Why did I get chosen to be the publisher of A Course in Miracles way back in 1975? And all I can tell you, I don't have the foggiest idea. Entonces, una de las preguntas que me han hecho es ¿por qué yo fui escogida para ser la publicadora de este curso en 1975? Y para responderlo, realmente no tengo ni la menor idea. Or I should rather say that neither Bill Thetford, Dr. William Thetford, nor Dr. Helen Schucman, nor even Dr. Kenneth Wapnick had any idea why they were chosen either. Y debería decir que ni siquiera Bill Thetford, ni Helen Schucman, ni el Dr. Ken Wapnick realmente tenían idea de por qué ellos también habían sido elegidos. But I will say that as we put together and talk about this wonder, we did have a sense, just like a dream, that we had been together before and we had promised to do this.
Lo que sí les puedo decir es que en la medida en que nos reuníamos y hablábamos acerca de este maravilloso curso, sentíamos que realmente habíamos estado juntos antes. In any event, I will start back in the year that changed my life. Y de cualquier manera vamos a comenzar en el año que cambió mi vida. In 1975, I was teaching at New York University. En 1975 yo estaba enseñando en la Universidad de Nueva York. And although I loved my job and I was very, very grateful for my wonderful life with a good husband and children, Y aunque amaba mi trabajo y estaba agradecida por una muy buena vida con mi esposo y con mis hijos, I did have a sense of despair. tenía una sensación de desesperación. I think many of you will recognize that, whether you're coming from adversity or difficulty in your life or having everything, you can still feel a sense of isolation and unhappiness. Sé que muchos de ustedes se pueden relacionar con esa sensación, así vengan de tener adversidad en su vida o así lo hayan tenido todo, pueden relacionarse con esa sensación de desesperación. In my case, one night it got so bad that I locked myself in my bathroom and I started to cry out for help. En mi caso, una noche se puso tan mal que me encerré en mi baño y me puse a llorar y a gritar por ayuda. And I literally said, "Won't someone up there please help me?" Y literalmente dije, ¿alguien allá arriba, por favor, me puede ayudar? When one asks for help from the bottom of one's meaning, you can be sure you're going to get it. Cuando alguien de todo corazón y con todo su sentido pide ayuda, puede estar seguro de que la va a recibir. With me, it took the form of a meeting with Dr. Helen Schuckman and Dr. William Thetford, which I thought was about possibly healing research that we were doing. They didn't specify why they wanted to see me. Y para mí esa respuesta tomó la forma de una reunión con los doctores Helen Schuckman y Bill Thetford, que aparentemente iba a ser acerca de investigación acerca de la sanación. Realmente ellos no fueron específicos de qué se iba a tratar la reunión. All I knew about them was that they were highly respected professors of psychology at Columbia University School of Physicians and Surgeons. Lo único que yo sabía era que ellos dos eran psicólogos muy altamente respetados en la Universidad de Columbia, en el Departamento de Médicos y Cirujanos. We had lunch together in the teacher's cafeteria. Compartimos un almuerzo en la cafetería del instituto. I felt at the time that I was misplaced. Why am I with these people? What have we got in common? Y en ese momento yo me sentía como algo fuera de lugar. ¿Por qué estoy con estas personas? ¿Qué tenemos en común? And then all of a sudden, without thinking, I said to Helen, "You're hearing an inner voice, aren't you?" Y de repente yo le pregunté a Helen, tú estás escuchando una voz interna, ¿verdad? Everything changed. Y en ese momento todo cambió. Helen was very embarrassed, I could tell, but Bill Thetford was laughing happily. Helen, yo me pude dar cuenta que se sintió muy apenada, pero Bill Thetford se estaba riendo alegremente. He suggested we go to their office where they closed the door and they pulled down the shade and they had total privacy to tell me this story. Y él sugirió que fuésemos a su oficina, en donde cerraron las cortinas, cerraron la puerta y podíamos tener privacidad. For those of you who haven't heard the story of how Helen came to be chosen to scribe A Course in Miracles, I would say there are many ways you can find out, because to tell you that now would take too long.
Para los que no saben cómo Helen Schucman fue elegida como la escriba de un curso de milagros, les podría decir que hay muchas maneras en que lo pueden averiguar, pero hoy no, porque hoy sería una historia muy larga. A very fine book was written by Robert Scutch, and it's called Journey Without Distance, and it's in Spanish. Hay un libro muy bueno escrito por Robert Scutch que se llama Un viaje sin distancia. So I will just skip over most of the details of how Helen actually scribed the course, and I'll give you the short version. Entonces voy a saltarme un poco todos los detalles de esto y les voy a dar como la versión corta. It seems that the two of them were also going through very deep life-searching questions. Parece que los dos, Helen y Bill, estaban atravesando un periodo de búsqueda de respuestas muy profundas. They were working in a highly stressed atmosphere, and they also did not really get along that well. Estaban trabajando en una atmósfera muy tensa y tampoco se la llevaban muy bien. So Bill made a very passionate speech to Helen. Entonces un día Bill le dio un discurso muy apasionado a Helen. He said to her, "Things are not good between us. Things are terrible in our department here. I am not happy with the way we're getting along and living our lives." Le dijo, las cosas no andan bien, nuestras relaciones no andan bien, las cosas como están en el departamento están mal y tenemos que encontrar otra manera. And he finished up with, "There must be a better way than this." Y al final del discurso lo que dijo es que tiene que haber otra manera. Interestingly enough, Helen really heard him with her heart, not her head. And she responded, "Whatever that way is, Bill, I will join you and help you find it." Interesantemente, Helen realmente lo escuchó desde el corazón, no desde su cerebro, y le dijo, lo que sea que esa manera sea, Bill, yo te ayudaré a encontrarla. So two people joined to find a better way. Así que dos personas se unieron para encontrar una manera mejor. Within a very short time, Helen started to be aware or hear or feel an inner voice speaking to her that was very different than her own. Y dentro de muy poco tiempo, Helen comenzó a escuchar, sentir una voz interna que le estaba hablando que era muy diferente a su propia voz. It was different than her own because it was peaceful, it was loving, and it was true. Era diferente a su propia voz porque era amorosa, era pacífica y era verdadera. And she was told to start taking down something called A Course in Miracles. Y a ella se le dijo que comenzara a escribir algo que iba a ser llamado un curso de milagros. Now, Helen was very good at stenography. She took very fast shorthand. Helen era muy buena en estenografía, ella podía tomar notas muy rápidas, But she wasn't good at typing. pero no era buena para escribir. So as the course started to come to her, she would take it down in shorthand and let Bill Thetford type it. No era buena para escribir en máquina. Entonces, a medida que ella recibía el dictado del curso, lo escribía en notas y luego se lo pasaba a Bill a que lo escribiera a máquina. Say hi right now, honey. Okay, in a little while. Now, I should say, Good job. In a little while, I'll let you come. Debería decir I should say at this time that both of them recognized the course was very different than what their ordinary thought process was. Y debería decir que hasta este punto ya Helen y Bill ambos reconocían que el curso representaba un sistema de pensamiento muy distinto al de ellos. Bill recognized it as an answer
to his prayer for a better way. Bill lo reconocía como una respuesta a su pedido de una mejor manera. Helen just didn't like it at all. Y a Helen simplemente no le gustaba en absoluto. It was so different than the way she thought, and she actually did not want to change her mind. Para ella era una forma radicalmente diferente a la cual ella pensaba y ella realmente no quería cambiar su manera de pensar. To me, it's very amusing that two people, such as Bill and Helen, were chosen to do this work. Para mí es muy sorprendente que dos personas como Helen y Bill fueran escogidas para hacer esta clase de trabajo. I once asked Helen, did you ever consider not doing this? Una vez le pregunté a Helen si en algún momento había considerado no hacer esto. And she said, all the time, but I knew better. I knew I had promised. Y ella me dijo, claro, todo el tiempo, pero yo sabía mejor y sabía lo que había prometido. And so because of their joining, we have A Course in Miracles today. Entonces, gracias a su unión, hoy en día tenemos un curso de milagros. Now, I would like to put in here, since I'm trying to answer some of your questions, that if you're writing, say you're writing a novel, or you're writing a paper to be published. Ahora, me gustaría decir, porque estoy tratando de responder todas sus preguntas, que imagínense como si estuviesen escribiendo un libro, una novela. Usually you come from your creative process and then you'll look at your first draft and you'll change it. And then you'll go back again and say, this isn't good enough, and you change it. And that's what writers do. They have many drafts of the work that they do. Hardly anyone sits down and writes something straight out. Probablemente, si eres un escritor, estás tratando de escribir una novela o algo, vas a tener un borrador en donde escribes primero y luego lo miras otra vez, haces correcciones, haces otro borrador y por lo general así funciona con los escritores. Muy escasamente se sienta una persona a escribir derecho y así queda. In the beginning, Helen and Bill did not know what this document was or would become. Al principio ni Helen ni Bill sabían lo que este documento era ni en lo que se iba a convertir. And so in the beginning, Helen would ask questions of her inner voice about other things. Entonces, al principio, Helen le preguntaba a su voz interior preguntas sobre otros temas. About her work, about family members, about Bill's problems. Sobre su trabajo, sobre miembros de su familia, sobre el trabajo de Bill. And that was all included in this document. Sobre los problemas de Bill. Y todo esto estaba incluido en este documento. Later on, as they realized what they were being given, they had to edit out these personal observations. Después, cuando se dieron cuenta qué era lo que este libro, de lo que se trataba, entonces regresaron a editar y sacar estas partes que eran respuestas personales. When I first met them and heard their story, I asked Helen, does this voice, she called it a voice, does this voice have a name? Cuando yo los conocí por primera vez, le pregunté a Helen si esta voz de la cual ella hablaba tenía un nombre. And she said, yes, it does, and I was afraid you would ask that question. Ella me dijo, sí, y tenía miedo de que me fueses a preguntar. I said, well, does it? And she said, he says he's Jesus. Entonces le dije, ¿la tiene? ¿Tiene nombre? Y ella dijo, sí, se llama Jesús. Él dice que es Jesús. And I asked her, well, is it? Y entonces yo le pregunté, ¿lo es? ¿Es Jesús? And she said, of course. Y ella dijo, por supuesto. So you can understand that she had what we call a dichotomy of feeling, a difference of feeling about the material itself
and about the author. Entonces pueden ver que Helen tenía una clase de dicotomía en cuanto al contenido del material y a la voz. And sometimes when she was doing the scribing, she would argue with the author. Y a veces cuando estaba recibiendo el dictado, ella discutía con el autor. She would change a word like miracles. She did not like the word miracles, and she would change it to something else. Entonces ella, por ejemplo, cambiaba la palabra milagros porque no le gustaba la palabra milagros y la cambiaba a otra cosa. And a little while later, its author would change it back. Y un poco después el autor la cambiaba de regreso. Also, as Helen was taking down dictation, También, a medida que Helen estaba recibiendo el dictado and Bill was typing it up, y Bill lo estaba escribiendo en máquina, there were changes that had to be made as he made some mistakes from her notebooks. habían cambios que se tenían que hacer por errores que él había hecho en la transcripción de los cuadernos de notas. The reason I'm getting into this much detail La razón por la cual estoy hablando de esto en tanto detalle is because I've been asked very specifically, why are there so many versions of this course? es porque se me ha preguntado específicamente por qué hay tantas versiones de este curso. And I can tell you honestly, there are not versions of this course. There's only one authorized version, which was given to me to publish. Y les puedo decir que no hay diferentes versiones de este curso. Realmente solamente hay una versión que se me dio a mí para ser publicada. But later on, after the course was published, Perdón, solamente hay una versión autorizada que se me dio a mí para ser publicada. Después de que el curso fue publicado, some very passionate students algunos estudiantes muy apasionados uncovered the earlier drafts. descubrieron los borradores anteriores, Which of course were private and never supposed to be shown. los cuales eran privados y obviamente no se suponía que deberían ser mostrados. As if you had published your own book or your life story or a paper you were writing, and all of a sudden someone got into your computer and took the early work and said, I want to publish this too. De la misma manera en que si tú hubieses escrito tu propio libro, tu propia novela, tu propia historia de vida y la hubieses guardado y luego alguien se metió en tu computador y dijo, yo quiero ahora publicar este libro. Now, there's no harm in this, Ahora, no hay nada dañino en esto, but some people can see it as confusing. pero algunas personas lo pueden ver como algo confuso. I can promise you that most of the course is exactly as it was taken down. Yo les puedo prometer que la gran mayoría del curso está exactamente como fueron tomadas las notas. The first 100 pages is where the various corrections were made according to Jesus' instruction. Judy, you said the first, what? How many pages? 100. En las primeras 100 páginas es donde se ven las diferencias y donde se hicieron correcciones a través de la guía de Jesús. So I would say any version, which are drafts, that you use, it really doesn't matter. It's still the course. Entonces yo podría decir que cualquier versión, que realmente son borradores, que utilices realmente es lo mismo, sigue siendo el curso. In those days, way back when, En esa época, hace muchos años, as we were studying the course together, Helen and Bill and Dr. Ken Wapnick was there and myself, a medida que estudiábamos el curso, Helen, Bill, el doctor Ken Wapnick y mi persona, Helen allowed me to tell some of my students at New York University about it. Helen me permitió a mí que yo le contara a algunos de mis estudiantes en la universidad acerca del curso.
And they were very enthusiastic. Y ellos estaban muy entusiasmados. And so you can say the cat was out of the bag. Entonces podemos decir algo como que sacamos el gato de la bolsa. And quite a few people would come to my home, which is where we met every day. Y un gran número de personas venían a mi casa todos los días, que era donde nos reuníamos, To hear about this document, which was not yet published. para escuchar acerca de este documento que aún no había sido publicado. From this tremendous early interest, we got the guidance that it was supposed to be published. A través de este gran interés que recibimos al principio, fue que recibimos la guía de que este documento debía ser publicado. Now, when I say we got the guidance, I'd like to explain that. Entonces, cuando digo recibimos la guía, me gustaría explicar eso. One of the first things I learned through A Course in Miracles was to consult all the time my inner teacher, my higher guidance, the Holy Spirit. Una de las primeras cosas que aprendí de un curso de milagros era a preguntarle a mi voz interna, a mi guía superior, al Espíritu Santo. Helen and Bill and Ken and I would sit every day and study the course. Helen y Bill y Ken y mi persona nos sentábamos todos los días a estudiar el curso. And the one thing we did together was ask for help. Y la cosa que hacíamos juntos era pedir ayuda. Questions would come up and we would close our eyes together and examine the question and then say, Holy Spirit or Jesus, please help us. Surgía una pregunta y cerrábamos nuestros ojos, evaluábamos la pregunta y le decíamos, Espíritu Santo, ayúdanos. And I was asked some of my early lessons in studying the course, and I would think that was the first and most important one. Repeat that again, Judy. Since some of people are asking what was my most important lesson. Siendo que me habían preguntado cuál era una de mis mayores enseñanzas del curso, era esa, la de pedir ayuda, consultar. In those early days, y en esos días tempranos, and I would say my most important lesson from A Course in Miracles was learning to listen. yo diría que mi lección más importante de un curso de milagros era aprender a escuchar. For me, it was a wonderful discovery. Para mí fue un gran descubrimiento. That you could practically turn to your inner guidance for an answer to everything. De que prácticamente podías ir hacia tu guía interno por una respuesta para cualquier cosa. All through A Course in Miracles, we're reminded to consult the Holy Spirit. A lo largo del curso de milagros en su totalidad, se nos recuerda de ir hacia nuestra guía interna a preguntar. So you can understand when it came to publishing, we did not have an answer. Entonces pueden entender que cuando vino la cuestión de la publicación, no teníamos una respuesta. We had to ask the Holy Spirit. Tuvimos que preguntarle al Espíritu Santo. Since the Holy Spirit is the manifestation within us of Jesus, sometimes we would ask Jesus, sometimes we would ask the Holy Spirit, same thing. Siendo que el Espíritu Santo es la manifestación de Jesús dentro de nosotros, a veces le preguntábamos al Espíritu Santo o a veces a Jesús, era lo mismo. And we were told that the course must be published to share with the world. Y se nos dijo de que el curso debía ser publicado para ser compartido con el mundo. Helen did not like that. A Helen no le gustaba eso. But I think Bill's job really was to prepare her and help her so that could happen. Pero yo creo que el papel de Bill era realmente prepararla y ayudarla para que eso pudiese suceder. Now, we did not know who was supposed to publish the course.
Entonces no sabíamos quién se suponía que publicaría el curso. And so many people came to my house, people I knew who were in the publishing business, and they told other people. So we saw 4 or 5 top publishers in New York City who wanted to publish the course. Entonces muchas personas a través de mis conexiones venían a mi casa, personas en el negocio editorial de publicar, y más o menos revisamos como 5 editoriales principales de Estados Unidos. And each time we saw another group of people, Y cada vez que veíamos un grupo diferente and we asked, are they the ones? y preguntábamos, ¿son ellos los que deben publicar el curso? The voice said no. La voz decía no. After a few months of this, Después de unos meses de esto, we decided maybe we should ask the voice, the Holy Spirit, Jesus, well, who is supposed to publish this material? pensamos, bueno, tal vez deberíamos preguntarle a la voz de quién se supone que debe publicar este material. And in our asking, we each got part of the answer. Y en nuestro preguntar, cada uno de nosotros recibió parte de la respuesta. Only those who will do this, be with us, represent this material the rest of their lives, mixed with nothing else. Una de las respuestas que recibimos fue solamente aquellos que puedan permanecer con esto, estar con este material todo el tiempo y no confundirlo con cualquier otra cosa. Only those who will publish it through a not-for-profit organization. Solamente aquellos que lo publiquen a través de una organización sin ánimo de lucro. Only those who will make scholarship copies for people who cannot afford it. Solamente aquellos que hagan copias gratuitas para aquellas personas que no puedan pagarlo. Only those who will spend their lives together listening for their higher voice. Solamente aquellos que pasen el resto de sus vidas escuchando por su voz interna. When we combined all our answers, we looked around and said, where are we going to find anyone like that? Cuando recibimos todas las respuestas, las juntamos y miramos alrededor y dijimos, ¿dónde vamos a encontrar unas personas así? And we realized it was us. Y nos dimos cuenta que éramos nosotros mismos. It was almost as if the voice would say, thought you'd never ask. Era como si la voz estuviese diciendo, ay, pensé que nunca me iban a preguntar. Of course, none of us were publishers, and that's the reason why we were thinking that a real publisher should come and do this. Y obviamente ninguno de nosotros estábamos en el negocio editorial o éramos publicadores, así que por eso pensamos que una persona propiamente que se desenvolviera en ese ámbito debía publicarlo. That very day, which I remember well, Valentine's Day, 1976. Y ese día, que recuerdo muy bien, fue el día de San Valentín de 1976. We agreed that we would publish A Course in Miracles. Acordamos de que publicaríamos un curso de milagros. But where was the money to come from? Pero ¿de dónde iba a venir el dinero? So we asked, Entonces preguntamos, where's the money supposed to come from? ¿de dónde se supone que va a venir el dinero? And Ken got as his answer, it will be there. Y Ken recibió como respuesta, el dinero va a estar ahí. Helen got, Judy will know what to do. Helen recibió, Judy va a saber qué hacer. Bill got, it is already done. Lo que recibió Bill fue la respuesta, eso ya se hizo. And I got, make the commitment first. Y lo que yo recibí fue, haz el compromiso primero. So we all took a deep breath and we made the commitment, yes, we will publish the course. Entonces todos tomamos una respiración profunda y dijimos, sí, ok, vamos a publicar un curso de milagros.
the very next morning, I received a call from Mazatlan, Mexico. La siguiente mañana yo recibí una llamada de Mazatlán, México. A good friend was on the telephone, and he had a not-for-profit foundation of his own. Un buen amigo me llamó en el teléfono y él tenía una organización sin ánimo de lucro por sí mismo. And he told me that he had seen the little booklets which we had already published to give to people. Y él me dijo que había visto uno de los pequeños libritos que habíamos publicado para compartir el curso And that he knew he had been looking for the course all his life. y que él sabía que él había estado buscando el curso toda su vida. And he said, you people must publish this. Y entonces él dijo, ustedes tienen que publicar esto. And I said to him, well, we just decided that last night, but you must know, since you have your own organization, getting money is difficult. Y entonces yo le dije, sí, justamente anoche acordamos de que eso era lo que íbamos a hacer, pero usted mismo que tiene su organización debe saber que toma mucho dinero publicar. And he replied, Y él me respondió, last week I got strong guidance to sell a property. la semana pasada recibí una guía muy fuerte de que debía vender una propiedad. And I have already sent the check to your foundation Y ya le he enviado el cheque a su fundación for $60,000. por $60,000. So we made the commitment the night before, and Entonces less than 24 hours later, there was all the funds we needed. hicimos el compromiso la noche anterior y a la siguiente mañana ya teníamos todos los fondos que necesitábamos. And that's the way it's worked ever since. Y esa es la manera en que ha funcionado desde ese entonces. So you don't need the details of how we learned how to publish. What was that? You don't need the details, the story of how we learned to publish. Entonces no necesitan la historia de cómo aprendimos a publicar, But you do need to have one of your questions answered. pero sí necesitan tener una de sus preguntas que se le dé una respuesta. And that question is, how come the course got to be copyrighted? Y esa es, ¿por qué al curso se le pusieron derechos de autor? And this is the way. Y esta fue la manera. We were sitting around discussing exactly what we had to do with a printer and a binder who would bind the books and how many we would need. Estábamos sentados alrededor discutiendo sobre la publicación y cómo iba a ser la carátula, cómo iba a estar pegado el libro. And all of a sudden, Helen said, Y de repente Helen dijo, it must be copyrighted. tiene que tener derechos reservados de autor. I was very surprised. Yo estaba muy sorprendida And I asked her why. y yo le pregunté por qué. And she said, because Jesus said so. Y ella dijo, porque Jesús así lo dijo. So that's what you do. Entonces, eso es lo que haces. Its author said it must be copyright, then it must be copyright. And the very next day, the Copyright Office was called. And by some, again, miraculous occurrence, we got the copyright fast. Y entonces, si él dice que tiene que tener derechos reservados de autor, entonces así va a ser. Y a la siguiente mañana llamamos a la Oficina de Derechos de Autor y milagrosamente se nos dieron los derechos de autor muy rápido. And it was a good thing we did, Y fue algo bueno que así fue, because the printing was already going on. porque el proceso de impresión ya estaba ocurriendo. No publisher would act that way. Ninguna casa editorial hubiese hecho eso en esos pasos, en ese orden. I come back again to asking, which I think is so important. Regreso de nuevo al tema central de preguntar, el cual creo que es tan importante. Our lessons
tell us constantly Nuestras lecciones nos dicen constantemente that we should turn to the Holy Spirit in every situation, not just practicing, but to help us understand A Course in Miracles. se nos dice que debemos pedir del Espíritu Santo sobre cualquier cosa, no solamente en la práctica, sino de cómo entender un curso de milagros. With that in mind, Con eso en mente, recognizing how powerful the mind really is, reconociendo cuán poderosa realmente es la mente, we understand how to use our partnership with our higher teacher entendemos cómo utilizar nuestra unión con nuestro Maestro Superior to let go of our belief in the ego. para soltar nuestra creencia en el ego. A Course in Miracles is not a book about God. Un curso de milagros no es un libro acerca de Dios. It's not really only a book about love. No es realmente solo un libro acerca del amor, Except as it helps us to remove the barriers we have to the recognition that love is within. excepto en la medida en que nos ayuda a remover los obstáculos que nos impiden darnos cuenta de que el amor está ahí. A Course in Miracles is about undoing the ego Un curso de milagros se trata de deshacer el ego so that we can recognize this world is indeed a dream. para que podamos reconocer que este mundo es ciertamente un sueño, So that we are every day ready to accept our reality in God. para que estemos listos cada día para aceptar nuestra realidad en Dios. Now, this does not mean denying the ego. Ahora, esto no quiere decir negar el ego, It does not mean denying the world. no quiere decir negar el mundo, It does not mean denying pain and suffering. no quiere decir negar el sufrimiento y el dolor, It does not say ignore it and do nothing, no quiere decir ignóralo y no hagas nada, but rather it tells us in every situation pero lo que sí nos dice es que en cada situación that we should look within de que deberíamos mirar dentro de nosotros to that center of ourself where peace lives, a ese centro dentro de nosotros mismos donde vive la paz. and from there we will be sent forth on all the busy doings of the world. Y desde ese punto seremos enviados afuera a todos los quehaceres ocupados del mundo. So then, how do we deal with death? How do we deal with illness? How do we deal with COVID? Entonces, ¿cómo lidiamos con la muerte? ¿Cómo lidiamos con la enfermedad? ¿Cómo lidiamos con el COVID? As students of A Course in Miracles, Como estudiantes de un curso de milagros, we recognize we do not know, reconocemos que no sabemos, but there is that lives within us that does know. pero hay aquello que vive dentro de nosotros que sí lo sabe. In every situation, En cada situación, as we see disaster, trouble, floods, fires, hurricanes, a medida que vemos desastres e incendios e inundaciones, we huracanes, ask within, tell me what to do, pedimos dentro de nosotros mismos, dime qué tell me hacer, what to say, dime qué decir, tell me how to be helpful, dime cómo ser útil, show me how to love. muéstrame cómo amar. The more we recognize
that we will not deny the world we made, Entre más podamos reconocer que no vamos a negar el mundo que hemos fabricado, but we will transform our thinking about it, pero sí vamos a transformar nuestro pensar acerca de él. the more we see peace enter our lives. Entre más hacemos esto, más experimentamos paz entrar dentro de nuestras vidas. Recently, we had the joy of presenting a webinar Recientemente tuvimos la dicha de presentar un seminario web, which hopefully will be translated to Spanish very soon. el cual esperamos sea traducido al español muy pronto, And we called it, Thank God There Is No Death. y lo llamamos Gracias a Dios no hay muerte. When one recognizes that the Course is true, then one needs to start changing one's mind about what we think. Entonces, cuando uno reconoce que lo que el curso está diciendo es verdad, tenemos que comenzar a cambiar la manera en la que pensamos. If we hold on to our belief that death is real, Si nos aferramos a nuestra creencia de que la muerte es verdadera, we're going to keep fear vamos a mantener el miedo and will not be able to allow love. y no vamos a permitir la entrada del amor. What was that, Judy? I think you got me. Ok, ya. ¿Puedes abrir el micro, Judy? 1 second. Judy, can you open your mic? Can you tap the mic? Tú la puedes... Ya. Get close. I'm There sorry. you go. There you go. You were saying that we need to change our minds about death, our idea of death. How do we do that? Entonces, ¿cómo hacemos esto de cambiar nuestra mente acerca de la muerte? When I first started to teach at New York University, Cuando yo comencé a enseñar en la Universidad de Nueva York, the subject I was teaching la materia que estaba enseñando was consciousness research, era investigación consciente, which included the whole field of psychic exploration. la cual incluía investigaciones acerca de poderes psíquicos. I was told this was the first time a course like this was ever taught in the United States. Exploraciones psíquicas, y se me decía de que esta era la primera vez que se enseñaba una materia de estas en Estados Unidos, At a major university. en una universidad principal. So I was very curious to find out why the people came. Entonces yo estaba muy curiosa de saber por qué estudiantes venían a tomar esa clase. And the very first time we met, Y en la primera vez que nos conocimos, I asked how many in the group were interested in paranormal experience. yo pregunté que cuántos de las personas que estaban ahí estaban interesados en parapsicología, Some raised their hands. psicología paranormal. Algunos levantaron la mano. I asked them how many were interested in the science that was going on in the world to investigate this. Pregunté cuántos de ellos estaban interesados en la ciencia que estaba en ese entonces investigando ese tema. Some raised their hands. Algunos levantaron su mano. I asked how many of them were interested in whether the human personality survives death. Les pregunté cuántos de ellos estaban interesados en saber si la personalidad humana sobreviviría a la muerte. 300 people stood up Y 300 personas se levantaron and clapped and screamed. y aplaudieron y gritaron.
It was very clear to me then, and it's very clear to me now, that that is one of the most important questions we can ever ask. Era muy claro para mí en ese entonces y lo es ahora de que esa es una de las preguntas más importantes que se pueden hacer. In my life, I've never come across a better answer than in A Course in Miracles. En mi vida no he encontrado una mejor respuesta que aquella dentro de un curso de milagros. My grandmother died in 1971. Mi abuela se murió en 1971. She was about the age I am now, which is, well, she was 90, 91, and I'm just about there. Ella tenía la misma edad que yo, más o menos, 90, 91. She seemed to be very, very old. Y para mí ella parecía muy, muy viejita. And I didn't want to lose her. Y yo no quería perderla. A friend of mine at the University of Virginia Una amistad mía de la Universidad de Virginia was head of the medical department. era el director del departamento médico, Dr. Ian Stevenson, el doctor Ian Stevenson. and he was doing a study on Él estaba haciendo un estudio sobre that very subject. ese preciso tema. Does human consciousness survive bodily death? Si la conciencia humana sobrevivía la muerte corporal. And he'd come up with a certain protocol. Y él había encontrado cierta clase de protocolo. A person before they died Una persona antes de que moría would set a combination lock for him. Ajustaba una combinación en un candado Using a code of numbers to represent letters. utilizando un código de números que representaban letras. And he would ask them to choose a 6-letter word Y él les pedía que eligieran una palabra that was very important to them de 6 letras que fuese muy importante para ellos and set the lock to that word y que pusieran el candado a esa palabra and send him the lock. y que le enviasen ese candado a él. And then when the person died, Y luego, cuando la persona moría, the family would call Dr. Stevenson la familia llamaba al doctor Stevenson and he would consult with 5 mediums y él consultaba con 5 medios psíquicos who would try to get the message from the person who had died y ellos trataban de recibir el mensaje de la persona que había muerto to open that lock. para abrir ese candado. My grandmother was the first one who died. Mi abuela fue la primera que murió. And I knew that she had set the lock as carefully as she could. She told me maybe her hands weren't quite that good because she had arthritis, but she knew her word. Y yo sabía que mi abuela había puesto el candado de esa manera y ella me decía que lo había hecho lo mejor que había podido, tal vez no tan bien porque sus manos tenían artritis, pero ella sabía cuál era su palabra en el candado. As soon as she died, I called Dr. Stevenson. En el momento en que ella murió, yo llamé al doctor Stevenson. And I told him it was hard for me to believe, but I already got a message. Y le dije que era difícil para mí creerlo, pero que yo ya había recibido un mensaje. And the message was that I should go see Ina Twig. Y el mensaje era que yo debía ir a ver a Ina Twig. Ina Twig was a very well-known medium living in England. Ina Twig era un medio psíquico muy bien reconocido que vivía en Inglaterra. I had never met her. Yo nunca la había conocido. But I went the next day from New York City, where I lived, to England.
pero fui al siguiente día desde donde yo vivía en Nueva York a Inglaterra. And it was arranged for me to meet her. Y todo fue coordinado para que yo la conociera. And the first thing she said to me was that she saw my dead grandmother Y lo primero que ella me so dijo happy and wanting to give me a message. fue que ella había visto, sentido a mi abuelita que había muerto y que ella estaba muy feliz y que me quería dar un mensaje. For the next 2 hours, Por las siguientes 2 horas, I recorded some of the most interesting information yo grabé la información más interesante that only my grandmother could give me. que solamente mi abuelita me hubiese podido dar. At the end of the session, Al final de la sesión, the medium said, your grandmother wants to give you a word. el medio me dijo, tu abuela quiere darte una palabra. And I tried not to be too excited Y yo traté de no mostrarme muy emocionada because this was going to open the lock. porque esto era lo que iba a abrir el candado. The word was amazing to me La palabra fue sorprendente para mí because there was no question in my mind that was the word she chose. porque no había una pregunta en mi mente de que esa era en realidad la palabra que ella había elegido. But it did not open the lock. Pero no abrió el candado. That didn't matter because for the next year, I spent as a researcher Y eso no importó porque el siguiente año yo me la pasé siendo investigadora, going to various mediums in other countries and in the United States, yendo a ver a otros medios dentro de Estados Unidos y afuera de Estados Unidos, under the guidance of Dr. Stevenson. a través de la guía del Dr. Stevenson. And it changed my whole view of life and death. Y todo eso cambió mi visión de la vida y de la muerte. The first thing I found out, Lo primero que me di cuenta there is nothing to fear. es que no hay nada que temer. Death is not the end. La muerte no es el final. The Course tells us that very clearly. If we think we're going to finish, we're not. El curso nos dice eso muy claramente. Si creemos que esa es nuestra finalidad, no lo es. As long as we see death as a punishment and we feel suffering and pain about even the thought of it, we are keeping the ego strong. En la medida en que veamos la muerte como un castigo y sintamos dolor o desesperación al respecto, estamos manteniendo el ego fuerte. When we allow the Holy Spirit to guide us, Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, we begin to recognize comenzamos a reconocer that this world is indeed a dream we are having. de que este mundo es de hecho un sueño que estamos teniendo. Someone asked me once, well, the Bible doesn't say that. Una vez alguien me dijo, bueno, pero la Biblia no dice eso. One of the first lines that caught my attention Una de las primeras líneas que capturaron mi atención in the Course en el curso tells us nos dice that in the Bible, que en la Biblia it says, and God made a deep sleep come upon Adam. dice que Dios produjo un sueño muy profundo caer sobre Adán. And the Course continues, Y el curso continúa, and no place does it ever say he awakened. en ninguna parte dice que Adán se haya despertado. If you stop and think about that, Si we paras, have not
awakened. Si paras a pensar acerca de eso, nosotros no hemos despertado. This is a dream of guilt and death and dying. Este es un sueño de culpabilidad, de muerte y de todos muriendo. It is definitely not our reality. Definitivamente no es nuestra realidad. The more we study and practice the Course, the more we realize that as truth. Entre más practicamos y estudiamos el curso, más nos damos cuenta de que eso es verdad. I wish I had many hours to tell you some of the wonderful stories. Me gustaría tener muchísimas horas para contarles unas de las historias más maravillosas. And they may remind you of thoughts you've had or experience you've had that tell you that death is not the end and there is nothing to fear. Y pueda que te recordasen momentos en los que tú has pensado, que has tenido experiencias que te han mostrado que la muerte no es verdad. In the Course, En el curso, the Song of Prayer is a beautiful section el canto de la oración es una sección hermosa that tells us that dying can be just an ending to the dream. que morir puede ser simplemente un finalizar del sueño And that in simplicity and peace, y que en la simplicidad y en la paz we just let go of the body because its usefulness is finished. simplemente soltamos el cuerpo pues su utilidad ha terminado. I would recommend that you read that section. Les recomendaría que leyesen esa sección. I know that there are more questions I was given here, and I would like to know how our time is. Sé que tengo más preguntas aquí que me han pasado y me gustaría saber cómo estamos de tiempo. Malu. Muy bien, así que puedes tomarte la ilusión del tiempo para seguir dándonos luz, Judy. We are doing very well. You can take the illusion of time to continue blessing us. I love to do that with you. I like nothing best. Me encantaría hacer eso con ustedes. I love this question. Me encanta esta pregunta. Why, I was asked, do you think after 45 years, not even 1% of the world's population practices the Course? Forgive me for laughing, but Esta es una de las preguntas que me pasaron. ¿Por qué después de 45 años crees, Judy, que ni siquiera el 1% de la población del mundo practica un curso de milagros? Y me perdonan, pero me gustaría reírme. the Course tells us that one wholly healed teacher of God, which is what we all are, we're all teachers of God, one wholly healed teacher of God, one who has totally and completely changed mind and recognizes the illusion and forgives herself, himself for holding it. Everyone is affected immediately. El curso nos dice que con tan solo un solo ser que tenga su mente sanada, que haya aceptado el instante santo en su totalidad, que se haya perdonado a sí mismo y a todos los demás, que con uno solo inmediatamente afecta a todo el mundo. So I like to think Entonces me gusta pensar that any one of us that decides to be that's going to do it. que cualquiera de nosotros que elija ser esa persona lo va a hacer. Minds are joined. Las mentes están unidas. When I am healed, I am not healed alone. Cuando yo me sano, no soy el único que se sana. And just because one brings up numbers, Solo por el hecho de que una persona diga números, when we were ready to publish A Course in Miracles, hablando del tema de números, cuando estábamos listos para publicar un curso de milagros,
I asked of Helen, how many copies should I order? Yo le pregunté a Helen cuántas copias debería ordenar. And she thought, and she said, 4. Y ella me dijo 4. And I said, 4,000? No. Y yo le dije 4,000 y ella me dijo no. 400? No. 400? No. She said, 1 for you and 1 for me and 1 for him and 1 for him. Ella dijo, una para ti, otra para él, otra para ella y otra para él. If she knew now that there are more than 3 million students of the course, Si and ella, that they're reading the course in 30 languages, she would be amazed. si ella supiese que hoy en día hay casi 3 millones de estudiantes estudiando un curso de milagros en inglés y en casi pronto 30 idiomas, estaría muy sorprendida. I am amazed. Yo estoy sorprendida. We never knew that we were supposed to have translations. Nunca supimos que se suponía que teníamos que tener traducciones, But rather, various people came to us por el contrario, varias personas vinieron a nosotros and said, I must have this in my language. y nos dijeron, tengo que tener esto en mi idioma. The very first people were Rosa Maria Wynn and Fernando Gomez. Las primeras personas fueron Rosa María Wim y Fernando Gómez. And of course, the language was Spanish. Y obviamente el idioma era español. Fernando was from Spain, Fernando era de Barcelona. España, de Barcelona, and Rosa Maria was from Puerto Rico. y Rosa María era de Puerto Rico. They were joined by Emilio Guzman from Mexico A ellos se les unió Emilio Goodman de México and a team of helpers to do the technical work. y un equipo de ayudantes para hacer el trabajo técnico. They worked on the course for more than 10 years, studying it, learning it, and translating it over and over and over again. Ellos se demoraron más o menos como 10 años estudiando, practicando el curso, entendiéndolo y traduciéndolo una y otra vez. Ken Wapnick was the teacher Ken Wapnick era su maestro, who assumed the role of teaching the translators. que asumió el rol de enseñarles a los traductores. He was not only my close friend and brother, Él no solamente era mi amigo cercano y hermano, but he was on the board of our foundation until the day he died. pero él también era miembro de la fundación hasta el día en que murió. Some people have asked what our relationship was with Ken, Algunas personas nos han preguntado cuál era nuestra relación con Ken, because there are 2 different organizations. porque hay 2 organizaciones. I can tell you that in the beginning there was only one organization. Y les puedo decir que al principio solamente había una organización. Its name was given by Jesus as a foundation for inner peace. Su nombre lo fue dado Jesús como la Fundación para la Paz Interior. And we were told what it was for, Y se nos dijo cuál era su propósito: to publish, distribute, and discuss A Course in Miracles. publicar, distribuir y discutir un curso de milagros. Remember, there was no one else doing this. Recuerden, no había nadie más haciendo esto. So we got very specific written guidance from its author on what we were to do with the course. Entonces recibimos guía muy específica escrita del autor de qué se suponía que hiciésemos con el curso. We were told to keep it as it was given to us and never to have it changed. Se nos dijo que lo mantuviésemos tal como se nos había dado y que nunca lo cambiásemos. And that was a promise we tried to keep. Y esa fue una promesa que quisimos cumplir, mantener.
But what happens when there are language translations? Pero ¿qué ocurre cuando hay traducciones en diferentes idiomas? When Helen was alive, she said, no translations, it cannot be done. Cuando Helen estaba en vida, ella dijo, no, traducciones, no, eso no se puede hacer. In fact, she said, over my dead body. Y ella de hecho dijo, sobre mi cuerpo muerto. And so we did it over her dead body. Entonces lo hicimos sobre su cuerpo muerto. We started to accept the idea that the course would be translated because of people's deep need. Comenzamos a aceptar la idea de que el curso iba a ser traducido a razón de la gran petición de corazón de las personas. And then we realized in the course itself, it talked about translation. Y luego dentro del curso mismo nos dimos cuenta de que hablaba acerca de traducción. And it tells us a true translator will change the form, but not the content. Y nos dice en el curso, un traductor verdadero es aquel que cambia la forma, más no el contenido. So that was then a very clear way to us with that guidance that we needed to be available to help teach translators. Entonces, para nosotros eso era una guía muy clara de que debíamos estar abiertos a enseñarle a traductores. And for 37 years, that's what we've been doing. Y por 37 años eso es lo que hemos estado haciendo. See, trusting the Holy Spirit is very easy Confiar en el Espíritu Santo es muy fácil. because if there's something you would like to do or feel you're supposed to do and don't know how to do it, no problem. Porque si hay algo que tú quieres hacer, que te sientes guiado y no sabes cómo hacerlo, no hay problema. We always used to think in the early days that it was very amusing that the four of us were together. En los días tempranos del curso siempre decíamos de que era muy sorprendente de que nosotros cuatro estuviésemos juntos. We were so different in background, Éramos muy diferentes de nuestras procedencias and yet we all were asking the same question. y sin embargo todos estábamos haciendo la misma pregunta. There must be a better way. Tiene que haber otra manera. I hope that each of you have your answer in the course. Espero que cada uno de ustedes reciba su respuesta en el curso, Because I can tell you with perseverance, porque les puedo decir que con perseverancia it is the most wonderful journey you could be on. es el viaje más fantástico en el cual podrías estar. One of the questions I was asked was, did the course change my life? Una de las preguntas que me hicieron es si el curso había cambiado mi vida. No, No, I changed my life with the help of the course. yo cambié mi vida con la ayuda del curso. I would not know how to give someone else the tremendous experience of change of mind through studying the course. No sabría cómo darle a otra persona la tremenda experiencia de cambiar tu mente, tu pensamiento a través del curso. But I do hope and pray Pero sí espero y oro that I would be able to give the person love. de que sí le pudiese dar a esa persona amor. We're told, teach only love because that is what you are. Se nos dice, enseña solo amor, pues eso es lo que eres. And the more we choose love as the perfect answer, Y entre más elegimos al amor como la perfecta respuesta, the more we become that. más nos convertimos en eso mismo. Remember, we're not reinventing ourselves.
Recuerden, no nos estamos reinventando a nosotros mismos. We are rediscovering. Nos estamos redescubriendo. We are told through the Course Se nos dice a través del curso that everything is either a call for love or an expression of it. de que todo es una llamada al amor o una expresión del mismo. You can test that out every minute of your day. Y puedes poner eso sobre examen en práctica en cada momento de tu vida. When someone seems to be acting in a way that causes you difficulty, Cuando alguien parece estar actuando de una manera que te causa dificultad, instead of judgment, en lugar de juicio, ask yourself, why is this person asking me for love? pregúntate por qué esta persona me está pidiendo amor. I think the answer you will get will always be the same, Creo que la respuesta que recibirás siempre es la misma, because she needs it as well as I. porque esa persona lo necesita al igual que yo. And then let your answer be directed by the Holy Spirit. Y luego permite que tu respuesta sea dirigida a través del Espíritu Santo. And you will see a situation totally change. Y vas a ver una situación cambiar totalmente. So letting go of our judgments Entonces, abandonar nuestros juicios may seem like a very hard road indeed. parece como un camino muy arduo. And you're right. Y tienen razón. And we can't do it alone. Y no lo podemos hacer solos. But rather letting our higher guide, our internal teacher, the Holy Spirit, Jesus, show us how. Then we know it's possible. Pero en lugar de eso, lo que hacemos es pedir de nuestra guía interior, nuestra guía superior, el Espíritu Santo, Jesús, de cómo hacerlo. Y ahí sabemos que es posible. Bill Thetford's favorite lesson, which he read aloud and we have, thank goodness, on tape, was forgiveness is the key to happiness. La lección favorita de Bill Thetford, y la tenemos grabada, gracias a Dios, en voz, era: el perdón es la llave de la felicidad. And I was privileged as his very close friend Y yo fui privilegiada como una de sus amigas más cercanas to see him struggle with that over the years. de verlo a él lidiar con eso a través de los años. Little by little, I watched him change his mind, Poco a poco lo vi cambiar su mente, and things that used to irritate him, he was much more calm about. y cosas que solían irritarlo, ya estaba mucho más calmado al respecto. And people who used to bother him Y personas que solían molestarlo, causarle molestia, slowly stopped. lentamente pararon. He was seeing them differently. Él los estaba viendo de una manera diferente. He was beginning to forgive. Él estaba comenzando a perdonar. And what he was forgiving was what he thought people had done to him. Y lo que estaba perdonando era lo que él creía que las personas le habían hecho a él. And recognizing it never really happened. Y reconociendo de que eso realmente nunca había ocurrido. In the dream, of course it happened. Dentro del sueño, claro que ocurrió, But in truth, it did not. pero en la verdad nunca ocurrió. The night before he died, he was visiting us at our home. La noche antes de que él muriera, él nos estaba visitando en nuestra casa. And I have never seen him so happy. Y yo nunca lo había visto tan dichoso. So I asked him, what's going on? Entonces le pregunté qué está pasando. And he said, I have forgiven every one of my relationships, both living and dead.
y me dijo, he perdonado a todas mis relaciones, tanto Okay. con personas vivas como personas que han pasado. And I said, really? Even yourself? And he said, especially myself. Y yo le dije, wow, ¿en serio? ¿Incluso tú mismo? Y me dijo, sí, especialmente yo mismo. And he got up and he did sort of a little dance in the middle of the room. Y entonces se paró y hizo un bailecito en la mitad de la habitación. And it was a dance of joy. Y fue un baile de alegría. I had never, ever experienced him that loving and that happy. Nunca lo había experimentado así de feliz y con tanta dicha. Es tan amoroso. The next morning after our breakfast, La siguiente mañana, después del desayuno, he decided to go for a walk. él decidió ir a tomar una caminata. I had to go to the store. Yo tenía que ir a la tienda, al supermercado. And he said, I'll walk to the store and meet you there. Y él dijo, yo me voy caminando al supermercado y nos encontramos allá. And I said, good. Y yo le dije, ok, bien. So he left my home Entonces él salió de mi casa and I got my car keys y and I yo got my shopping list saqué mis llaves del carro, saqué mi lista de compras and I walked out of my house y salí de mi casa and Bill was lying dead on the ground. y Bill estaba muerto sobre el andén. There was such a beautiful arrangement of this scenario. Sobre el pavimento. Esto era una orquestación de algo tan hermoso, un arreglo de algo tan hermoso, That my next door neighbor, who was a surgeon, was Okay. standing over him. que mi vecino, que era un cirujano, estaba parado al lado de él. He had watched Bill just collapse Él acababa de ver a Bill colapsar with a heart attack con un ataque al corazón and could tell me, number one, he was not alone. y él podía decirme que número uno, él no estaba solo, He had no pain que él no había tenido ningún dolor and that I should be at peace. y que yo debería estar en paz. That stays in my mind so much Esa That memoria se queda tanto en mi mente that I could be present with Bill as he completed his journey here. de que yo hubiese podido estar ahí con Bill al él completar su viaje aquí. He asked for a better way. Él pidió una manera mejor He received the better way. y recibió esa manera mejor He practiced the better way. y practicó esa mejor manera, He lived the better way. vivió esa mejor manera And he left the best way possible. y se fue en la mejor manera posible. I feel very emotional now. Me siento muy emocional en este momento. So I think I'm going to stop here and thank you for listening and for being my friends and letting me speak to you my heart. Entonces creo que voy a parar aquí y darle las gracias a ustedes por ser mis amigos y por permitirles hablarles desde mi corazón. And if I have forgotten any of your questions, you could ask me now. Y si me he olvidado de algunas de sus preguntas, ahora me las pueden hacer. We have lots of gratitude for you in the chat, Judy. So many thank yous and love. Thank you. Ok, gracias Judy. Haremos unas muy breves preguntas teniendo en cuenta el tiempo que Judy pues lleva compartiendo acá con nosotros, ¿sí? We're going to make some very brief questions given all the time that you have so graciously given us. Ya bien tienes. ¿Mm? Hay una pregunta en el interno, Vero, que dice,
Si el curso es difícil de comprender para un adulto, ¿cómo pudiese transmitírselo a un niño? One of the questions that we have in the chat is, if the course is difficult for an adult to understand, how can we share it with a child? I love that. First of all, I'll tell you, when I first received the course, my children used to taunt me. They'd see how angry they could get me and what I practiced the course. Me encanta esa pregunta y les diré que cuando yo recibí el curso por primera vez, mis hijos solían molestarme y tratar de ver cuán molesta podían hacer que yo me sintiese, incluso practicando el curso. So it was very good practice for me. Entonces era muy buena práctica para mí. I think you can share the ideas of the course best with your children by demonstrating them. Creo que la mejor manera de compartir las ideas del curso con tus hijos es siendo una demostración. By listening to them, Al escucharlos, by helping them recognize that their thoughts are very important. bad thoughts. Their thoughts. Oh. Ayudándoles a que se den cuenta de que sus pensamientos son muy importantes. By giving them the opportunity to listen to you speak with other people, Dándoles a ellos la oportunidad de escucharte a ti hablar con otras personas and not forcing anything on them. y no forzar nada sobre ellos. My son once told my daughter that he was very glad that I had the course. Mi hijo una vez le dijo a mi hija que él estaba muy agradecido de que yo tuviese el curso. And she asked him why. Y ella le preguntó por qué. And he said, she listens to me now. Y él le dijo, porque ella ahora me escucha. So I think that using it, practicing it, and recognizing that they don't need anything but your unconditional love to learn this. Entonces creo que al practicarlo y demostrarlo y darse cuenta de que ellos lo único que necesitan es tu amor para entender esto. Remember, we all have the knowledge of who we are. Recuerden, todos tenemos el conocimiento de quiénes somos. Your children are not small people. Tus hijos no son personitas pequeñas. Your children dwell equally in spirit with you as one. Tus hijos son iguales a ti en espíritu como uno. So in daily life, as we live it, Entonces, en el diario vivir, de la manera en que lo vivimos, just remember that they know what you know. simplemente recuerda que ellos saben lo que tú sabes. And just be there and help them remember through your love. Y simplemente mantente ahí para ellos, ayudándoles a recordar quiénes son a través de tu amor. Thank you, Judy. Deborah is showing us her grandson on her video. Si pueden ver el video de Deborah, nos está mostrando su nieto en la pantalla. Thank you, Deborah. That's beautiful. Would you like some more? ¿Quieren más? Yes, una pregunta más, Vero, teniendo en cuenta también. ¿Qué puedes decir sobre los maestros de Dios? ¿Quiénes son? What can you tell us about the teachers of God? Who are they? Anyone who chooses to be a teacher of God is. Cualquiera que elija, quiera ser un maestro de Dios, lo es. We are all teachers of God. Todos somos maestros de Dios. Some of us remember and some of us don't. Algunos lo recordamos, otros no. But when you choose to listen to your higher voice,
Pero cuando eliges escuchar tu voz superior, you can be sure that you are on the right track. puedes estar seguro de que estás en el camino correcto. Gracias, Judy. Do you have time for more questions? Yes, hay una pregunta, ¿por qué Dios permitió que Adán se durmiera y tuviera un sueño de miedo y sufrimiento al ser su amado hijo? I think we have one more question. Why did God allow Adam to fall into a deep sleep even though he was his beloved son? Are you ready for the answer? Never happened. It never happened. In our dream, it happened. Why does anything happen in dreams? Can you figure out your dreams every day? We are in, we'll say, a collective dream. And only the ego asks questions, which is okay because that's where we are now. But basically, Judy, sorry, let me translate. oh, I'm sorry, I forgot. Perdón, it's okay, Judy. La respuesta es, ¿estás listo para la respuesta? Nunca ocurrió, nunca ha ocurrido. Estamos en un sueño. ¿Por qué las cosas ocurren dentro del sueño? Porque ocurren. ¿Puedes descifrar los sueños? No. Podemos decir que estamos en un sueño colectivo. Go ahead, Judy. We're in a collective dream. And in this dream, we have many different opinions. Y en este sueño tenemos muchas diferentes opiniones. This dream allows controversy. Este sueño permite la controversia, It allows guilt. permite la culpabilidad, It allows suffering. permite el sufrimiento It allows death. y permite la muerte. None of this is real. Nada de esto es real. If you can see your life Si tú puedes ver tu vida as a dream that needs correcting, como un sueño que necesita corrección, you're part of the way there. estás parte del camino, has avanzado parte del camino To accepting the metaphysics of A Course in Miracles. a llegar a aceptar la metafísica de un curso de milagros. A Course in Miracles is a system of oneness of thought, not duality. Un curso de milagros es un sistema de pensamiento de unidad, no de dualidad. This world is a duality. Este mundo es una dualidad. I like to watch subjects like quantum mechanics, Me gusta mirar temas como la mecánica cuántica and the scientific thought that is beginning to show us a more metaphysical reality than we imagined. y el pensamiento científico que nos está comenzando a demostrar una realidad más metafísica de la cual somos conscientes. We see much more that we, the mind, makes the world through the science of these studies. Vemos mucho más de lo que la mente fabrica a través de estos estudios. Some of the language that's used is very interesting to hear. Mucho del lenguaje que se utiliza es muy interesante escucharlo. For instance, the word entanglement. Por ejemplo, la palabra enredo. The theory of entanglement comes out of quantum mechanics. La teoría del enredo, me ayudan ahí con la traducción, de la mecánica cuántica. Basically, if you start to look at this and hear about it, listen to various people who lecture on YouTube. La teoría del entrelazamiento. Básicamente, si comienzan a investigar este tema y ven a personas hablando acerca de esto, You start to recognize that even scientifically, we are moving towards the recognition
of oneness. pueden ver que incluso científicamente nos estamos acercando a la experiencia de la unicidad. I would say, in order to help our understanding, Yo diría que para ayudar nuestro entendimiento we need to have more experience. necesitamos tener más experiencia. The Course tells us El curso nos dice a universal religion de que una religión universal is impossible, es imposible, but a universal experience pero una experiencia universal is not only possible, no es solamente posible, but necessary. pero necesaria. I pray we all have often that universal experience of oneness, and we will not be asking so many questions. Yo oro de que tengamos esa experiencia de unidad y así no haríamos tantas preguntas. Meanwhile, thank you so much for your company. Mientras tanto, muchas gracias por su compañía. I hope we spend time together sometime other than just this. Espero que podamos compartir en otro momento, además de solo este. You are blessing my life. Están bendiciendo mi vida. Thank you. And Gracias. you ours. Thank you, Judy. It's been beautiful Judy. and an honor to have you. Muchísimas gracias por tu presencia. Thank you for your Muchísimas. presence, Judy. Gracias por tu luz. Thank you for your light. Gracias por este instante santo que nos permites vivir Thank you for this holy instant that you allow us to live with you. a través de tu extensión de amor en el Espíritu Santo. Your extension of love in the Holy Spirit. Muchísimas gracias también a Débora. Thank you also to Deborah. A ti, muchísimas gracias, Vero, te estoy buscando aquí. Muchísimas gracias por tu excelente traducción, por tu impecable traducción. Muchísimas gracias. Y a todo el equipo de soporte técnico de Un Curso de Milagros Universal, gracias por estar aquí, gracias por existir, gracias a los equipos de Instante Santo y de Una Solamente, que han llevado a la plataforma de Un Curso de Milagros Universal a este punto de luz y de amor, este punto donde todos realmente somos una solamente. Muchísimas gracias, Judy. Gracias, Vero. Gracias a Débora. Thank you, everyone. They were just thanking all the technical teams for making this happening. Y bueno, los invitamos y está siempre invitada, Judy, Débora, a esta plataforma de amor. You're Porque always estamos- invited, Judy and Deborah, to this platform of love. Todos estamos ávidos de recordar quiénes somos We are all in deep need of remembering who we are y de aprender a escuchar and to learn to listen y a preguntar qué hacer, and to ask what to do, qué decir, what to say, cómo ser útil how to be useful, y cómo amar. and how to love. Muchísimas gracias. Thank you very much. Los invitamos a estar en este instante para integrar todo en esta sesión de luz y de amor. Muchísimas gracias a todos por existir. Muchísimas gracias. We invite you all to stay to integrate all of this into music, and thank you everyone for assisting.